Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Quisiera que si alguien se conecta, me diga si se ve y se oye, porque ya ven que a veces he tenido dificultades. Bueno, tomé una letra de un canto popular a la Virgen de Guadalupe. Ser guadalupano, bueno, para el mexicano ser guadalupano es algo esencial. Bueno, Concepción Arredondo, muchas gracias. Lo que voy a tratar es un tema para católicos. Lo puede escuchar cualquier persona, no es polémica contra nadie. Gerardo Flores, buenas noches, padre. Se ve y se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Repito, no es una polémica contra nadie, es simplemente una expresión de la fe de muchas personas. Y yo lo puedo testimoniar porque desde pequeño, allá en mi pueblo Ario de Santa Mónica y ahora de Rayón, nos levantábamos tempranísimo a cantarle las mañanitas a la Virgen María de Guadalupe. Y el altar, que es neoclásico, bueno, quiere decir pues que tiene como 3 partes, la de abajo, la media y la de arriba. Dirán, pues estos, la mayoría sí lo tienen, sí, pero en la de arriba estaba la patrona del pueblo, que es Santa Mónica. Y en el centro, ahí se exponía el Santísimo antes. Y abajo el sagrario y ya donde celebrar misa, el altar. Miguel Ruiz, buenas noches. Algo fría acá en Morelia. Saludos, pues también aquí. Gracias, Gerardo, y gracias, Persa Aqueménida. Saludos de la Franja de Gaza. De Gaza, de esa que se pone uno cuando tiene alguna herida, quemadura o demás. Bueno, voy a continuar entonces. Hacíamos con mucho gusto las mañanitas a las 5 de la mañana, se llamaba como a las 4:30. El sacerdote tenía unas bocinotas en la torre, porque él era muy dado a los avances tecnológicos de aquel tiempo, estoy hablando hace 60 años. Y allí ponía el canto a la guadalupana, el antiguo, el himno guadalupano, y luego también tenía grabado con el, ¿cómo vamos a decir?, declamador de América, las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Bueno, entonces ya llegábamos todos, había muy pocos evangélicos, sí había muchos descreídos, disque descreídos, pero ese día se volvían creyentes y ya se participaba en las mañanitas y en la misa. Y casi no había más porque la patrona de ese pueblo es Santa Mónica, que era el 4 de mayo y que ahora tiene también el 28 de agosto y el 4 de mayo. Bueno, pero lo que he notado en todas partes, desde pequeño, entonces estoy hablando de 5 o 6 años, es una devoción a la Santísima Virgen María de Guadalupe por los mexicanos. Y de hecho, leí un libro que se llama El Guadalupanismo en México, de Benítez, el que escribió la historia de los que trabajaban en el Maguey Q y otros libros, Fernando Benítez. Y es muy agradable leer a personas que no son apologéticas. Apologéticas quiere decir defensoras de su religión sin guardar una moderación y siendo ofensivas con los demás. Ese es el apologeta. Bueno, ese guadalupanismo en México lo recomiendo. Está en Lecturas Mexicanas. Salió hace como 30 años una colección, bueno, varias, Lecturas Mexicanas 1, Lecturas Mexicanas 2, donde estaba la mayoría de los buenos libros de la literatura.
Ahora, si alguien quiere en el Fondo de Cultura Económica, está este libro de Miguel León Portilla, el doctor, el especialista en pensamiento náhuatl, filosofía náhuatl, discípulo del padre Garibay. Les voy a contar una anécdota del padre Garibay y de este Miguel León Portilla. El padre Garibay era una persona muy preparada. Bueno, tenía una barbota, así se quería él dejar. Y cuando ya estaba viejo, pues canosa. Y sabía perfectamente el náhuatl. Entonces un día, bueno, y el griego y el latín y el hebreo, era políglota. Poli, mucho, glota, garganta, pero en este caso quiere decir idiomas, de muchos idiomas. Entonces el padre Garibay, cuando fue Miguel de León Portilla, y le dijo que quisiera ser su discípulo, ya pues había estudiado historia y demás, es decir, no era un neófito, uno que va empezando. Y el padre, como era pues muy directo y grosero, le dijo, mira, aquí en México hay gresistas que no saben griego, kantianos que no saben alemán. Si tú quieres de verdad ser un indigenista, necesitas aprender el náhuatl y aprenderlo bien. Y yo te lo puedo enseñar. Nada más te voy a decir una cosa. Tienes que estudiar y aprender porque yo no pierdo el tiempo con pendejos. El mismo León Portilla lo contaba, ya se murió. Entonces este sacerdote que sabía muchas cosas y que tiene muchas traducciones del griego, de Sófocles, de Esquilo y de Eurípides en la colección sepan cuántos de la Porrúa, que cualquiera puede comprar. Pues entonces él le enseñó el náhuatl a León Portilla. Y León Portilla un día encontró, bueno, el Nicanmopowa, que hay una traducción, bueno, ese lo escribió Antonio Valeriano, un indígena del siglo XVII, según se acordaba él de las apariciones de la Santísima Virgen María. Aquí también pues les voy a decir algunas cosas. Muchos dicen que no son apariciones, que la imagen la hizo un indio Juan quién sabe qué, y que la hicieron los franciscanos o algunos otros religiosos. Bueno, los franciscanos no. ¿Y por qué no? Porque los franciscanos nunca estuvieron de acuerdo, los de aquel tiempo, en la devoción a la Santísima Virgen María, porque esa capilla que está allá en el Cerro del Tepeyac, pues ya tiene mucho tiempo y siempre ha existido. Siempre quiero decir, como en 1531, empezó a tener un culto, una capillita insignificante, con un indígena que decía que se le había aparecido la Virgen y que ahí estaba la imagen y que ella quería traer la paz y la conversión a todo este pueblo a pesar de la forma ruda de los conquistadores. Entonces, los conquistadores, Hernán Cortés y compañía, eran los salvajes, los violentos. Y por otro lado estaban los religiosos, que eran los pacíficos. Bueno, entonces, la conquista de México se hizo de dos modos, por violencia y por humildad. Y los que solo toman la violencia como parte de la conquista, pues son todos los que odian a Hernán Cortés, a Cristóbal Colón, a la Malinche, y que pues están pues, vamos a decir, esquizofrénicos, quiere decir que nada más ven una cara de la moneda y no ven la otra, solo ven la malvada, vámosla poniendo así, y no ven la bondadosa.
De hecho, aquí en la página 89 de este libro que les digo que se llama Tonantzin, Nuestra Señora, Guadalupe, Pensamiento Náhuatl y Mensaje Cristiano en el Nican Mopohua, dice en la página 89, por eso les digo que los franciscanos, si algunos dicen que los religiosos, pues que expliquen cuáles, porque los franciscanos, bueno, la Ciudad de México se conquistó desde 1821, para 1521, para 1533 o 32 o 31, pues apenas habían pasado 10 años. Entonces, si los religiosos que hubieran inventado esa imagen fueran los franciscanos, pues está totalmente comprobado que ellos no estaban de acuerdo. Bueno, entonces aquí nos dice León Portilla, el doctor, que hay dos cuestiones que plantean problemas. Una, y leo textualmente, fue la concerniente a la actitud de algunos franciscanos, como el provincial Francisco de Bustamante y Bernardino de Sahagún. Esa posición es adversa al culto de Tonantzin Guadalupe en el Tepeyac. Bueno, y ahora también me van a decir, padre, ¿y por qué se oponían? Porque en ese cerro se adoraba a la madre de los dioses, Tonantzin, la madre de los dioses. Y entonces fue muy oportuno que allí se hiciera un templo a la madre de Dios, quitando dioses y poniendo Dios, quitando los dioses sangrientos que necesitaban sacrificios humanos y poniendo la Virgen que se necesitaban rezos, el Santo Rosario y la Santa Misa. Entonces, en lugar de sacar corazones, se hacían oraciones, y esa fue también la influencia de esa pequeña capillita, pero esa capillita debió de quedar como la mayoría de las capillitas, desconocida, sin ninguna importancia. No tenía ningún promotor rico, ni inteligente, ni poderoso. El promotor de esa capillita era el indio Juan Diego. Ahora, poco a poco fue tomando importancia hasta reducir y primero oponerse al culto o hacerla como que se opone a la Virgen de los Remedios, que era la Virgen a la que tenía devoción Hernán Cortés y que hicieron los españoles un santuario. Y ese santuario era el más importante, por supuesto, allí iba la gente rica, la gente importante, la gente de poder, los prelados y demás personas. A la capillita de Juan Diego, pues iba gente humilde, pero curiosamente creció la devoción de la gente humilde y luego se fue integrando la clase media y la rica. Dirán, en aquel tiempo no había clase media, bueno, los comerciantes, y poco a poco la devoción a la Virgen de Guadalupe se volvió masiva en unos 200 años y ya la mayoría de los mexicanos adoptó a la Virgen de Guadalupe como su patrona, y también por razones políticas. Quienes aceptaban a la Virgen de los Remedios eran los que aceptaban la autoridad del rey de España. Los que eran devotos de la Santísima Virgen de Guadalupe eran los que querían la independencia de México. Y por eso cuando se consiguió la independencia de México, los que la promovieron eran guadalupanos. Recuerden que Morelos se declaró guadalupano, el cura Morelos, pues. Por eso el guadalupanismo siempre ha estado unido a los mestizos, los indígenas, los mulatos, los criollos y algunos españoles.
Entonces también la devoción a la Santísima Virgen María de Guadalupe se promovió porque su imagen es de una indígena. Y allí se quería exaltar a la raza indígena, porque todas las demás, bueno, en España hay vírgenes negras, pero esas tienen una historia y las dejamos en paz. Pero acá todas las vírgenes son blancas, si ustedes se fijan. Solo la única que es morena es la Virgen de Guadalupe. Y sobre todo los indígenas, después de que les destruyeron su religión, su gobierno, sus tradiciones, y que los pusieron como gente de última categoría, aunque los religiosos quisieron ordenar sacerdotes, hacer religiosas de las indígenas, poco a poco se les fue cerrando esa oportunidad y hasta de estudiar. Y también los indígenas se encerraron en sí mismos con toda la razón. Y en lugar de tener hijos, producían abortos y luego hasta se suicidaban comunidades completas en lugar de aceptar la autoridad de los españoles y la religión católica. Eso es normal. Bueno, pero después de la independencia, bueno, que Hidalgo tomó un estandarte de la Santísima Virgen de Guadalupe en la Totonilco, la casa de los ejercicios famosa. Y ya de allí en adelante, pues la Virgen de Guadalupe ha sido, hasta hay una película, ha sido la forjadora de la patria, porque hay una película que se llama La Virgen que forjó una patria. Y esa película es antigua y ahí está como fueron a avisarle al cura Hidalgo que ya se había sabido lo de la conspiración y que entonces ya el cura Hidalgo les da una explicación y bueno, a los que fueron pues a los soldados, Allende y demás. Se trata pues entonces de entender que el guadalupanismo ha sido y es como el corazón de México, de todo México, principalmente de los indígenas. Ahora ustedes me podrán decir, padre, ¿por qué los evangélicos no quieren a la Virgen de Guadalupe? Porque los evangélicos al inicio fueron cabeza de turco, vamos a decir, introductores de otra fe para romper la unidad de la nación, de la Iglesia Católica. Pero no lo han logrado. Es decir, el guadalupanismo es tan fuerte que en el día de mañana hasta muchos evangélicos y no creyentes van a festejar a la Virgen de Guadalupe. Quizá no vayan al santuario ni a ninguna parte, a la basílica, pero de todas maneras tienen vacaciones, hacen fiesta. Y cuando estuve en la Ciudad de México hace 20 años, ya 20 años, haciendo ese librito que les mostré, el Día de la Virgen de Guadalupe nos pidieron misas y era de todo el día, porque primero había que ir a una colonia, luego a otra, con los pobres, con los ricos. Ese día, sobre todo, celebré en el lugar más pobre donde he estado, en una colonia de los antorchistas que los tenían como prisioneros, con el piso de tierra, todo de tierra, con una mesita de tablas esas de pino, sin mantel, ni velas, ni nada, pero la gente muy devota, la tierra que se nos venía encima en los remolinos, y ahí es donde yo vi la fe de la gente de la Ciudad de México. También los taxistas, en las escaleras esas por debajo de los metros antiguos, ahí también celebrábamos misa, y en un montón de lugares, porque la gente quería misa ese día. Y como allá hay muchos sacerdotes, pero hay más capillas,
pues querían que nosotros los sacerdotes fuéramos a celebrarles una misa. Y naturalmente que nos ayudaban. De hecho, muchos sacerdotes indígenas de Guerrero y de el Estado de México y de otros lugares de los pueblos pobres, pues ese día hacían su agosto, como el Día de los Muertos también. Entonces no solamente ayudaba a los pobres de los pobres, sino también a los curas pobretones, porque también hay curas pobres, ¿eh? Donde no, casi no tienen ni qué comer. Entonces allí se iban a México ese día y celebraban misas al por mayor y ya se iban con su buena pichucha de dinero. Y también los indígenas se iban a las puertas de los templos a pedir limosna y se les daba con todo gusto. Es decir, hay una cierta hermandad, allá en el fondo hay una cierta hermandad de todos los mexicanos. No la debemos de romper. Tenemos ahora que los gobiernos no sirven y que las jerarquías católicas también se callan, pues tenemos nosotros los creyentes que unirnos y seguir unidos sin fanatismos. Tenemos que ayudarnos los pobres, a los pobres, porque Juan Diego dicen que era riquillo. Bueno, está bien, ya también los riquillos quieren hacerse, no quieren hacerse indígenas, porque hacerse indígenas es imposible. Unos están más prietos que el carbón y dicen que descienden de Hernán Cortés. Ya ven los Moctezuma de ahora de la Ciudad de México, todos están blanquitos, ninguno prieto, porque aquí también hay una discriminación. Nada más que quién sabe por qué aceptan a la Virgen de Guadalupe, que es indígena morena. Bueno, ahí le voy a dejar. Yo lo único que digo es que en estos días tenemos que sentir la unidad del país desde que nació y desde que se apareció, y aquí le dejamos en paz. No vamos a demostrar apariciones ni desapariciones, porque en la época de don Porfirio hubo un obispo que decía que él no creía en las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y le mandó decir don Porfirio, pues si usted no cree en las apariciones, crea en las desapariciones. Cálmese. Y lo mandaron a una hacienda, a su hacienda porque era riquillo y allá se quedó calladito porque pues lo amenazaron con las desapariciones. Si no creía en las apariciones, pues que sí creyera en las desapariciones. Amigas y amigos, voy a leer sus comentarios. Qué bueno que hoy no tuve ningún problema para comunicarme con ustedes. Ya le había dado las gracias a Concepción Arredondo, a Persa Aqueménida. Ya le digo que si tiene un pedazo de gasa. Gerardo Flores, Miguel Ruiz, Margarita Herrera, Persa Aqueménida, saludos y bendiciones. ¿Cómo estás por allá o está por allá? Bueno, José 1976. Ya llegué, pero me voy a regresar al principio para no perderme nada. Bueno, muchas gracias, José 1976. Juan Martín Galván Núñez. Buenas noches, padre. Saludos. Tengo poco de escucharlo y no me pierdo de sus pláticas. Saludos desde León. Bueno, muchas gracias, Juan Martín Galván Núñez. No todos los días puedo transmitir porque el día de ayer verdaderamente estaba rendido porque pues atiendo dos ranchitos, que uno que es la fiesta y otro que también la festeja, y confesar a los niños y a los grandes y a los todos y las primeras comuniones, hacer las boletas. Bueno, es que acá somos todistas. Pero de todas maneras, por eso ayer no transmití. Pero Juan Martín Galván Núñez, ordinariamente, casi todos los días transmito. Carlos Salas, buenas noches, padre y grupo. Buenas noches, Carlos Salas. Lian Social Coaching, saludos, padre, que tenga buenas noches, buenas noches. José Mendoza, buenas noches,
padre, desde Modesto, California. Y también me pongo sentimental, porque como mi mamá se llamaba Guadalupe, pues también mañana voy a pedir a Dios por ella y por todas las Guadalupes vivas y difuntas, mujeres y hombres. Y les digo que recuerdo desde pequeño, y eso nunca se me va a olvidar, las mañanitas en mi pueblo, bien tempranísimo porque ya hace frío, y todos juntos y contentos, rezando el rosario y entonando los cantos a la Santísima Virgen María de Guadalupe. José Mendoza, nos estamos pues mirando. No canceles tu mensaje, yo lo entiendo, aunque tenga algunas letritas equivocadas. Amigas y amigos, buenas noches. Felicidades a las Guadalupes y a los Guadalupes. Que Dios los bendiga.